Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta que te habla es tu hermana y amiga Yarielis Morales. Estamos abriendo una nueva línea de podcasts en lo que es la página de YouTube Alpha Studio Production. Que de verdad te voy a pedir que le des suscribirte, que le des a la campanita porque viene mucho más contenido, viene música en vivo, más videos. Así que para que no te pierdas de nada, te sugiero, ¿verdad?, que le des a suscribirte, le des a la campanita para que te dé todo. Así que en nuestro primer podcast tenemos a nuestro hermano y amigo Samuel Joel, adorador del Señor. Dios bendiga, Dios bendiga. Estamos aquí, ¿verdad? Esto es algo bien natural, es algo para exaltar el nombre del Señor. Queremos hablar y conocer un poquito más de nuestro hermano y enfocar también lo que Dios ha hecho en su vida para bien, ¿verdad? Quiero adelantarles rapidito que nuestro hermano Joel, Samuel Joel, fue uno de los primeros que grabó con Alpha Studio, su primer disco, que fue con Alpha, con Isaac Cruz, mi esposo. Más adelante vamos a hablar de eso, más adelante, ¿verdad? Pero les estoy dando un pico labio adelante, ¿verdad? Para que sepan más o menos de qué vamos a estar hablando. Así que nada, Joel, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? Para que la gente te conozca. Bueno, pues mi nombre es Samuel Vélez. Soy de Utuado, Puerto Rico. Yeah. Pertenezco a la iglesia pentecostal Dios Restaura Lo Que Pasó. Tengo 21 años, aunque no parezco que tengo 21 años. Pero sí, gracias al Señor, pues criado en el Evangelio. Y por gracia del Señor, pues siervo de Jesucristo. ¿Nunca te has apartado? Gracias al Señor, no. Yo digo, eso es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque yo creo que todos, aunque no necesariamente nos hayamos ido de la iglesia, en algún momento de nuestras vidas nos hemos alejado de Dios. O sea, yo sé lo que es vivir lejos de Dios dentro de una iglesia. Wow. Yendo todos los días a la iglesia. Y eso es algo que todo el mundo... No, pues gracias a Dios, pues nunca me he apartado. Nunca quizás no me he ido de la iglesia. Pero muchas veces me he ido de la presencia de Dios. Y eso es bien importante porque las personas piensan que apartarse de Dios es irse al mundo. Irse al mundo y hacer, qué sé yo, pecar y hacer las cosas al garete, como uno dice. Mayormente las personas piensan eso. Pero no, yo también he experimentado eso. Estar dentro de la iglesia, tener una apariencia, pero realmente estar sumamente lejos de la presencia del Señor, de que nada. ¿Te ha pasado eso alguna vez dentro de la iglesia? Sí, muchas veces. Y yo creo que uno no se da cuenta al principio. Como que uno dice, pues estoy yendo a la iglesia, todo está bien. Pero realmente, si nuestra intimidad, pues no es como era antes. Si ya no buscamos a Dios como buscaba antes. Y cuando ya nuestra vida pierde rumbo, cuando ya quizás no nos importa tanto qué Dios quiere que yo haga. Porque eso es lo que nos debe importar, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué decisión tú quieres que yo tome? A la izquierda, a la derecha, etcétera. Y hay momentos donde perdemos conexión con Dios y nos da igual la aprobación de Dios o no. Y ahí está el peligro. Eso realmente es apartarse de Dios. Eso sí, eso es un peligro. Y si no nos damos cuenta temprano, te corremos el riesgo de literalmente, entonces ahí, literalmente salirnos completamente del camino del Señor. ¿En qué etapa de tu vida ocurrió algo significativo en tu vida que tú dijiste como que, Señor, diache, estoy bien lejos, perdí completamente la conexión, ¿cómo arranco otra vez? ¿Cómo empiezo otra vez a tener esa intimidad contigo después de quizás un tiempo específico? ¿En qué momento de tu vida, de tu juventud, porque tú eres joven todavía, en qué parte de tu juventud tú dijiste, diache, tengo que meterme con Dios porque estoy a un hilito de irme al mundo? Pues la adolescencia siempre es un cambio fuerte, es una etapa fuerte. Y reconozco que sí, la adolescencia, yo doy gracias al Señor que pues me mantuve. Y yo creo que lo que más difícil se me hacía como adolescente era conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Yo sabía lo que me enseñaban, pero realmente no había conocido al Dios que me enseñaron cuando yo era pequeño.
Entonces sabía mucho de la palabra del Señor, sabía mucho de Biblia, sabía mucho de muchas cosas, pero no había tenido encuentro con el Señor. Y eso como que me chocaba porque toda la vida, en ese proceso como adolescente, uno trata de ser quizás como el grupo, ser como parte los del demás. grupo, parte del grupo. Y yo realmente me daba cuenta que yo sufrí mucho en mi niñez por ser diferente. Porque inevitablemente, pues mi crianza fue diferente a los demás niños y yo era diferente. Y eso me costó muchas veces estar solo, me costó muchas veces pues ser rechazado. Y en mi adolescencia eso me llegaba a la mente y yo muchas veces quise cambiar. Y quise hacer lo que los demás hacían, quise hablar como los demás hablaban, quise ver lo que otros veían, quise hacer de todo para querer aparentar que yo era parte, pero realmente nunca fui ni he sido parte de ellos. Y no fue hasta que realmente tuve un encuentro con el Señor que pude sentirme firme en Cristo. ¿Puedes hablarme más de ese encuentro? ¿Cómo Dios pudo seducirte? Así como dice la palabra, que en una ocasión Jeremías quería huir de la presencia, quería huir y dejarlo todo. Y ese fuego que ardía en él, ese fuego, esa llama en su corazón, no lo dejó rendirse. Y eso es lo que te pasaba a ti. Porque ya tú habías estado criado. Y tú conocías, había una marca en ti. Y a veces los jóvenes no entienden eso cuando intentan ser parte del grupito, pero no entienden que ya hay una marca, un sello que lo distingue, que lo separa y que por más que corra y huya, gloria a Dios que tenemos ese sello, que tienen ese sello y pueden ser la diferencia y tarde que temprano vuelven a los caminos del Señor. Pero, ¿cómo fue ese encuentro? Pues realmente algo que el Señor utilizó mucho fue en un momento que yo cuando era pequeño tomaba parte de la iglesia y todo, dirigir, predicar, etcétera. Pero en un momento dado llegó una timidez demasiado a mi vida, un automenosprecio demasiado de grande, en el cual realmente entré en un estado que no quería pararme al frente, no quería tomar parte, no quería hacer nada. Y simplemente iba a la iglesia cuando mis padres iban. Pero resulta ser que un día, un hermano de la iglesia, llamado Daniel, que es un amigo mío, lo amo y lo quiero, que en un momento se comunicó con mi papá y me dijo a mí que si yo quería ayudar con el sonido de la iglesia. Y mi respuesta fue que no. Y yo recuerdo que por una semana mi papá estuvo insistiéndome en que yo correspondiera a eso. Y me decía, mira, Dios te va a ayudar a hacer eso y aún Dios te va a recompensar y por medio de eso, pues, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Y entonces, como el momento que uno desconoce, cuándo y cómo Dios va a hacer las cosas, porque quizás muchas veces Dios había hablado sobre mi vida, que iba a predicar, que iba a cantar, que iba a hacer muchas cosas, pero en ese momento no me atrevía a nada. Y yo decía, pues yo no quiero, no me atrevo, no tengo que ver con eso, responsabilidad, bla, bla, bla. Y hasta que mi papá me convenció y dije que sí. Y desde ese momento, que parece algo sencillo, estar en una consola de sonido, y que realmente fue una de mis primeras formas de adoración y servicio en la iglesia, y fue lo que Dios usó increíblemente para que yo pudiera tener un encuentro con Dios, porque mediante esa responsabilidad que se me dio, fue donde yo pude ver a Dios y donde después sucesivamente, por eso es que comienzo a cantar en el ministerio de la iglesia, después posteriormente comienzo a tocar la guitarra y así hasta el sol de hoy. Que las cosas de Dios, las cosas de Dios, porque a veces Dios nos pone en escenarios que nosotros mismos decimos, Señor, en serio, es como que, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿O por qué esto? ¿Sabes? No, a nuestra lógica humana
no nos entra. Decimos como que, Señor, no, tú te equivocaste. Pero obviamente es en el momento, porque en el momento nosotros pues no pensamos como que como Dios piensa. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Y ahí es cuando nosotros decimos, verdaderamente Dios obra por senderos misteriosos. Sí. Y no entendemos en el momento, pero qué bueno, que su voluntad es perfecta y agradable. Y es como yo, tantas cosas que el Señor me ha hecho aprender en este caminar, yo le aconsejo a cada joven, nunca le digas que no a Dios. Porque uno piensa que una oportunidad de servicio en la iglesia y uno piensa que le está diciendo que no al hombre, uno le está diciendo que no al hombre, le está diciendo que no a Dios. Y si yo me hubiera quedado con ese no, yo nunca hubiera hecho nada en la iglesia, nunca me hubiera atrevido a nada y quizás no estuviera aquí. Nada más por el hecho de quedarme en decir que no en algo tan sencillo como ayudar como sonidista en una iglesia. Que uno dice algo que uno está... Eso es como cuando te ponen a limpiar la iglesia. Sí. La gente a veces menosprecia el que voy a limpiar la iglesia. Mira, eso es un privilegio. A mí, personalmente, a mí me encanta. Porque yo lo veo como que estoy manteniendo la casa de Dios limpia. Y a veces muchas personas pueden tener eso por lo menos como que ¿qué voy a hacer? Pero quizás Dios ahí te está moldeando el carácter. Quizás ahí Dios te está formando. Te está enseñando humildad. Quizás te tienes orgullo y Dios te está quebrantando por el orgullo, ¿verdad? Para que aprendamos a ser más humildes en la vida. Son muchas maneras de las que Dios trabaja con nosotros, diferentes maneras. Y me gozo contigo de que Dios haya hecho eso contigo. Detrás de eso, te digo que por el hecho de servir en el ministerio, uno dirá, pues tuviste un encuentro con Dios por servir en el ministerio. No necesariamente es por un ministerio, por ayudar o por servir, sino que en ese momento yo siempre pues, iba a la iglesia con mis padres, ¿no? Y en ese momento darme la responsabilidad del sonido, que no estaba cerca, estaba en el piso de arriba. Y yo recuerdo que yo solito pues prendía el sonido, bla, 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 y estaba todo el culto allá arriba. Y detrás de lo que uno diría, ya está en la cabina del sonido, allí fue donde yo tuve un encuentro con la presencia del Señor. Porque yo estaba en esos momentos, estaba solo, estaba allí ayudando con el sonido y eran los momentos que Dios utilizaba para hablarme, para redarguirme y enseñarme el plan que Dios tenía para conmigo. Fíjate, tocaste un punto ahí solo. Qué punto tan importante. Porque muchas veces nos queremos rodear de personas y cuando empezamos a hablar decías, no, yo quería ser parte del grupo. Y Dios, no, es que te quiero solo. Porque es que solo es que te voy a enseñar. Y cuando estamos solos, escuchamos más a Dios. Porque dejamos de escuchar la voz del humano y escuchamos entonces la de Dios. La de Dios. Y qué bueno que pudiste comprenderlo y pudiste atesorar eso en ti, dentro de ti. Que te llevó entonces a la presencia de Dios. Entonces Dios dijo, ok. En lo poco, que quizás tú lo estabas viendo poco, fuiste fiel. Y te va a seguir subiendo. En lo mucho te pondré. Me estás diciendo que detrás de un sonido tuviste el encuentro, decidiste acercarte a la presencia de Dios aún más en algo sencillo y me dices que ahora fuiste después de eso y te comprometieron, entonces ¿cómo se dice esa palabra? Te cogieron en la adoración, ay Dios mío, ay, Dios mío, te llamaron, te escogieron para adorar al Señor entonces en el grupo como tal. Eso también es parte del testimonio porque a raíz de eso, que uno dice realmente cómo Dios lo va a hacer y realmente algo que yo he entendido es que la evidencia de que algo es de Dios es que las cosas, las puertas tú no tienes que tocarlas. Las cosas fluyen. Y recuerdo que mientras yo no me atrevía a nada, pues yo toda la vida me ha encantado adorar al Señor. Desde que tengo uso de razón. Yo nunca no recuerdo que aprendí a cantar, que nada por el estilo. Y siempre es algo que me ha apasionado. Y recuerdo que dentro de ir a los ensayos, por ser sonidista de la iglesia, pues en un momento necesitaban alguien más que cantara en una canción nada más. Y de esa canción, un domingo en la mañana,
se convirtió en un martes, en un jueves, en un viernes y así sucesivamente hasta el día de hoy. Paréntesis. ¿En algún momento Dios te habló de cantar? ¿En algún momento Dios te dijo como que, mira, te voy a usar en esta área, en la adoración? Sí, ya era como que, pero como mentalidad de niño al fin, como que uno no entendía como que... Como que lo ves lejos, como que tú como dices, que, ajá, como que no. Como que... Amén, gloria a Dios que me hablaste, pero como que tengo mis dudas. Sí, como que vas a predicar. Ajá. Gloria a Dios. Pero no lo entendía porque estabas niño. Claro, era como que, amén, como que para mí las cosas de Dios siempre las he visto como serias. Porque así fue como me enseñaron y me criaron mis padres. Pero... detrás de todo eso, yo como que amén, Señor. Sí, yo creo, yo sé que eres tú. No es que... Yo sé que cuando es Dios que me habla. Pero como que lo veía como que lejos, imposible quizás. Por tanto rechazo que había vivido. Era como que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero amén. Y mira lo que usó. El estar detrás de un sonido para entonces llevarte a la adoración. Ahora bien... ya tienes un disco. Entonces, ese disco fue... Cuéntame. Ese disco fue... ¿Tú lo escribiste? ¿Fue de proceso? ¿Fue letras que Dios te dio el Señor ahí? Cuéntame esa experiencia de ese disco. Pues, realmente... de todo un poco. Ha sido... a mí me encanta... que sea lo que yo canto, lo que predico, sea una vivencia. Porque yo no creo en... cantar cosas que yo no vivo. Eso de que hoy día hay un movimiento de que Señor, no importa nada, yo quiero más que tu presencia, pero no es que lo cantes, sino es que lo demuestres. Porque la alabanza es lo que sale por mi boca, pero adoración es que lo que sale por mi boca esté conectado a mi manera de vivir. Correcto. Y ha sido algo que yo he tomado con tal seriedad y yo, todo lo que yo he grabado y todo lo que he escrito, es algo que nace de una vivencia, de algo que es real, de algo que no es porque me sentí motivado en un momento, sino es que muchas veces a raíz del dolor, de frustraciones, de soledad, de muchas veces, y de encuentros con el Señor y con su presencia que me han llevado a escribir. Realmente no recordaría así como que cuál fue quizás la primera alabanza que escribí, pero no fue algo como que mentalicé como que, yo quiero escribir, yo quiero grabar. No, es algo que nunca me pasó por la mente, simplemente pues surgió. Simplemente pues así Dios lo quiso. ¿Tienes una canción que tú digas, esta alabanza es muy, muy mía? Todas tú las escribes, obviamente todas las escribes por vivencia, porque quieres agradar a Dios, porque quieres saltar al Señor. Pero siempre hay una que tú dices, todas me gustan, pero esta alabanza específica me rompe, me eleva, ¿sabes? Me trae pensamiento o algo que tú digas, esta alabanza es mía por esto. Pues mira, realmente hay una alabanza que fue la primera que yo grabé, que se llama Ebenecer. Y es una canción que lo chocante no es la canción, lo chocante es cómo fue ese proceso. Y yo recuerdo que yo había cumplido 16 años, si mal no recuerdo. Y yo en ese momento que iba a cumplir años, que por cierto, ya ahora el Día de Padre, el domingo yo cumplo años, y yo escribí esa canción como que, Señor, gracias por otro año más de vida. Y puedo decir Ebenecer. Y como que pues tenía ese sentido. Y pues no es hasta un año después, cuando ya tenía los 17 años, que mi papá fallece. Y como que nunca había tomado esa canción importancia hasta en el momento que realmente yo veo todo lo que está sucediendo y como el Señor me había ayudado en todo el trayecto de ese dolor, de que realmente no había una posibilidad de que eso pudiera ocurrir y simplemente ocurrió
Todo el mundo estaba con el corazón destrozado, todo el mundo estaba... Cuéntame, ¿qué pasó? Fue un momento... Yo recuerdo que esa noche, haciendo el paréntesis, ya que estamos... Sí, porque quiero saber. En un momento, yo siempre me ha gustado y siempre he tenido la disciplina, o mejor dicho, la devoción de sentarme en la esquina de mi cama con la guitarra o sin la guitarra y adorar al Señor. Un ratito, siempre en mi casa. Y muchas veces ponía el teléfono a grabar, que por ahí es que muchas canciones por eso digo que no es que un día yo digo voy a grabar, simplemente yo estoy adorando al Señor o estoy cantando lo que vivo. Muchas veces me siento que no tengo quizás nada en la mente y puedo llorar y puedo decirle al Señor lo que siento en manera de una canción. Y así es que yo de momento ponía el teléfono a grabar y recuerdo que yo estaba en ese día. Yo estaba adorando al Señor y yo puse el teléfono a grabar y yo estaba cantando la canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia. Y yo me gozaba, eran como casi las 12 de la madrugada. Y a mí me encanta adorar al Señor y cuando hay esos momentos, mami dice, a ti te encanta ponerte a cantar a horas de la noche. Y pues sí, es real. Pero... Está bien, pero te envuelve, fíjate. Sí, Dios le agrada. Mira, la Biblia también dice buscarme de madrugada. Así claro. Pero, y yo, pues normal, grabé esa canción. Y después de rato me acosté a dormir y todo. Y lo que yo no sabía es que esa misma madrugada, mi hermano, que ocasionalmente duerme conmigo, me levanta y me dice, mami, te está llamando de madrugada. Mami, te está llamando. Y yo decía, ¿qué está pasando? Cuando de momento yo abro los ojos así desorientado y voy al cuarto de mami porque mi mamá me dice que mami me está llamando y mami está gritando en la cama porque mi papá no despierta. Y mi mamá gritando, Samuel, pues mi papá también se llamaba Samuel. Entonces mi hermano pensaba que te estaba llamando que me estaba llamando a mí. Y yo estoy ahí, imagínate, dormido. Yo como que sé lo que está pasando, pero a la misma vez no sé. Me estoy despertando, no sé lo que está pasando. Y mi mamá dice, yo creo que se murió. No reacciona. Y yo digo, no sé, como que estoy ahí en el shock y yo trato de mover a mi papá. Sí, porque estás emborrado ahí, como que te levantaste de cantazo. Sí, estoy mal. Y entonces yo trato de mover a mi papá y yo digo, es verdad, no reacciona, no sé qué le pasó. ¿Pero él estaba enfermo? No. O sea, que fue una muerte repentina. Sí. Totalmente repentina. O sea, no tenían nada. Llamamos al 911, pues, porque realmente no sabíamos qué hacer. Mami estaba desconsolada, gritando. Mi hermano estaba al borde del desmayo, de la presión tan fuerte. Fue un choque. Estábamos en shock. Y cuando llegan los paramédicos, nosotros estamos así juntos, como abrazados, los tres. Y los paramédicos dicen, ¿sabe que no podemos sacarlo del estado en que está? Y cuando llega el doctor, después de que empezó a llegar la gente, empezó a llegar la familia, llegó mi pastor, llegó todo el mundo, literalmente allí fue como que todo el mundo estaba como que ¿qué le pasó a Samuel? Sí, sorprendido porque sí, fue como algo repentino. ¿Qué es lo que está pasando? Allí llegó todo el mundo a mi casa a las tantas de la madrugada y el doctor lo certifica como un infarto fulminante. Wow. Y ahí yo digo que comenzó un proceso bien difícil que yo diría que hasta el día de hoy es algo que uno tiene que sobrellevar. Claro, y te entiendo. Porque mi papá, que era para mí algo extraordinario. Mi papá, aquel que lo conoció sabe que mi papá era súper especial. Y todo, falta emocional, saber que uno extraña muchas cosas, estar en la casa, uno decir como que,
wow, mi papá hacía esto, hacía lo otro. Mi papá diría en este momento este chiste. El momento donde que al año siguiente que pasó eso, me graduó. Mi papá nunca me vio graduar. Mi papá nunca me vio llegar a la universidad. Y es más chocante cuando es repentino. Uh-huh. Porque cuando tenemos un familiar enfermo, pues uno dice, pues lamentablemente en cualquier momento, pues puede pasar lo que no queremos que pase, pero puede pasar porque hay una enfermedad, hay una condición, está en el hospital o está de cama o pues tiene una condición. Uh-huh. Y uno se prepara mentalmente. Sí, el duelo anticipado. Que no es que uno esté del todo preparado, porque como quiera choque y como quiera duele, ¿entiendes? Pero no es lo mismo cuando ya tú dices, pues está en una condición, se nos puede ir en cualquier momento, a que se vaya completamente de momento, que, ¿sabes? De que tú te levantaste y no reacciona. Y es aún más chocante porque como te dije, no nos preparamos del todo, pero menos nos preparamos cuando no hay nada. Cuando hay una persona sana. Sí, que uno no tiene condición. No tiene esa noción. Eso se llama el duelo, como que ya uno tiene algo, como que está la expectativa de esta persona está enferma, etcétera. Y realmente así es un shock bien fuerte. Te digo que mi mamá no podía caminar, era algo bien, bien fuerte para todos. Y dentro de todo eso, en medio de ese momento, de ese día, Dios me ministraba y me decía, tú no estás solo. Ahora te toca a ti una carga fuerte, una responsabilidad fuerte, pero tú no vas a estar solo. Y yo con el momento de que, como que estoy así, sigo en el shock, pero Dios me está diciendo, yo estoy contigo, yo estoy ahí. Sí, Dios está trabajando a favor tuyo, o sea, te está fortaleciendo a ti y a la familia. Y sentir la fortaleza del Señor en ese momento que yo digo, realmente hasta el día de hoy yo no me explico cómo yo podía sentir paz en medio de ese momento de que las personas llegaban a mi casa y yo recibía a las personas a mi casa en ese momento donde, pero ¿qué pasó? Sí, porque te esperan derrumbado, te esperan, olvídate. Sí. Pero qué bueno que en medio de Dios estaba en control de todo. Dios estaba en control de todo. Yo verdaderamente puedo decir que Dios siempre estuvo, siempre ha estado. Y vivo agradecido del Señor por eso. Y pues por medio de eso, de todo lo que puedo decir que ha agradecido, y como digo, mi papá nunca me vio llegar a la universidad ni nada por el estilo. Es un choque fuerte porque uno dice como que yo creo que mi papá esté en la graduación, yo creo que mi papá... Y como toda persona tenemos esa expectativa. Claro. Pero no fue así. Pero realmente el Señor siempre ha estado y he visto a Dios en medio de este proceso. Mi familia ha visto a Dios de una manera extraordinaria. Cómo pues la vida sigue. Mi mamá siempre dice, hay que vivir un día a la vez. Porque el dolor está. Muchas veces yo estoy bien y a veces estoy, de momento me entra la nostalgia y empiezo a llorar. Pues como humano, pues es lógico. Claro. Es que te digo, ¿verdad? Paréntesis. Mi papá también falleció hace ya para 6 años. Mi nene mayor hoy mismo cumple sus 10 añitos. 5 añitos. 10 de junio cumple sus 5 añitos. Y no hace poco, mi papá le encantaba pescar. Y no hace poco mi nene me dice, mami, llévame a pescar. Yo, pero ¿quién le enseñó esto? Y rápido yo dije, si papi llega a estar, yo sé que papi cogía y le compraba su varita y se lo llevaba de una. Y me dio nostalgia. No te lo niego, se me aguaron los ojos, me compuje. Son 5 años y me compuje. ¿Sabes? Casi 6. Y como quiera me dio el sentimiento de que, ay, si papi estuviera aquí, yo sé que él lo haría. Y se sintiera, olvídate. Aprendemos a sobrellevar el dolor. A vivir con eso. A vivir con eso. Porque a veces la gente piensa como que, ay, ya, supéralo. Ya él está con Dios y ya, muchacho, sigue tu vida. Pero no es hasta que uno mismo lo experimente que uno dice, es que no.
Solamente Dios. Solamente Dios es el que nos puede dar la fortaleza y el día a día y poco a poco. Y realmente no es realmente lo que pasó, porque mucha gente sin Cristo quizás ha vivido lo mismo que yo. Pero con Cristo uno puede ver la diferencia, porque a veces yo digo, honestamente, yo sin Dios, con las cosas que me han pasado, yo estaría loco. Literal. Yo no sé qué yo estaría haciendo. Literalmente yo no sé dónde yo estaría sin Dios, porque el dolor es tan fuerte y solamente Cristo es el que me ayudó a mí, ayudó a mi familia a sobrellevar esto, porque es una carga fuerte, es una responsabilidad fuerte y realmente, por eso es que digo, puedo decir Ebenezer, porque es el Señor que nos ha ayudado, que nos ha fortalecido y nos sigue fortaleciendo. Amén. Porque este es un proceso, como te digo, del día a día. Y en medio de esto, realmente Dios me ha enseñado tanto, lo cual yo puedo decir, como dijo Job, y yo recuerdo que en ese día, ese funeral, lo primero que yo dije fue, como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. Porque Él sigue siendo mi Dios. Amén. Me añada o me quite, Dios sigue siendo mi Dios. Amén. Sane o no sane, Él sigue siendo mi Dios. Amén. Haga lo que yo anhelo o no haga lo que yo anhelo, Él sigue siendo mi Dios. Y realmente yo llegué a tener encuentro con el Señor antes de todo este proceso, pero después de este proceso yo puedo decir que verdaderamente yo conozco al Señor, porque Dios me enseñó cosas que yo no conocía de Él. Dios me enseñó que Él es el que provee, que Él es el que sana, que Él es el que ayuda, que Él es el que sostiene, que Él es el que no nos deja huérfanos. Realmente yo vi ese Dios que cuando muchas veces, algo que me ha ministrado tanto, es que en un momento dado yo comencé a orar y mientras oraba yo decía a Dios, tú eres mi papá. Antes de todo lo que había pasado, y yo decía, tú eres mi papá, y yo lloraba. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué este sentimiento que yo siento? Y yo decía, Dios, tú eres mi papá, y lo sentía tan fuerte. Y realmente después de que mi papá fallece... Antes del proceso. Tú tenías esa experiencia con Dios. Yes. Y después como que caí en cuenta, wow. Dios te estaba preparando antes de... Dios te estaba preparando antes de lo que va a suceder. Y uno dice, el Señor verdaderamente sabe todo. Y decía, Dios, verdaderamente tú eres mi papá. Porque nadie repara eso. Nadie puede llenar el espacio de una madre. Nadie puede llenar el espacio de un padre, de un hermano. Solamente Dios. Pero solamente Dios. Solamente Dios puede socorrernos, abrazarnos y llenar todos esos espacios que dejan familiares, que dejan ahí en el corazón, que no son inevitables. Es inevitable no sentirse así. Por más que no tenga a Dios, es inevitable porque es alguien que tú realmente amas, que tú realmente quieres en tu vida. Pero, ¿verdad? Sí. La voluntad de Dios, aunque a veces no la entendemos, es perfecta y es agradable. Y Dios sabrá por qué permitió eso. Yo hablaba hace un ratito hablaba con una persona y ella me estaba diciendo, ¿verdad? Exactamente que ella tiene un familiar enfermo y ella dice que ¿por qué? Ella no es cristiana y ella dice que ¿por qué? Y yo le decía exactamente eso mismo. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? A veces no entendemos los procesos del Señor. Y quizás Dios permite que este familiar esté así porque quizás su mamá tiene que aprender algo. Quizás su papá tiene que aprender algo. Quizás algún familiar cercano que lo está sufriendo al igual que sus papás. Son muchas maneras de las que Dios obra que no entendemos, que quizás que es inevitable, que quizás no, que es inevitable reclamarle al Señor, porque humanamente nosotros tendemos a reclamarle a Dios. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si él era así, o él era asá, o tú sabes que yo lo amaba, él era mi todo, es mi papá. ¿Por qué? Es natural. Y es completamente válido, no lo estoy juzgando, no estoy diciendo que está mal. Es completamente normal que nosotros humanamente hagamos eso.
Pero después que pasa el proceso es que uno dice, Dios tenía el control. Por X o Y razón, Dios sabe. Y quizás en tu proceso, que no me meto, ¿verdad? Porque es muy tuyo y lo respeto. Pero quizás Dios también quería enseñarte eso a ti. A depender más de Él. A verlo más a Él. Todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Todo. Aunque no entendamos, todo, hasta lo más mínimo, sea malo, sea bueno, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y yo estoy casi segura, casi 100% segura que el Señor quizás permitió eso para que tú aprendieras un poquito más a depender de Él y a mirarlo a Él por encima de todo. Porque mira todo lo que tú aprendiste. Sí. Mira todo lo que tú has hecho. Tú has logrado con la fortaleza y ayuda del Señor. Y realmente, como digo, yo no había grabado. Después de que pasa todo este proceso es que yo comienzo a salir a predicar, que yo no lo hacía. O sea, que Dios utilizó todo esto y en medio del proceso Dios nos ha bendecido. Y como digo, es algo fuerte, es difícil, pero todo obra para bien. Amén. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Y siempre he tenido esa seguridad de que los planes de Dios son mejores. Amén. De que uno dice, pero Señor, pero yo quería a mi papá más tiempo, pero los planes de Dios son mejores. No, pero es que yo quería tal trabajo, los planes de Dios son mejores. No, pero es que yo quería, Señor, que sucediera tal cosa, los planes de Dios son mejores. Estoy completamente de acuerdo contigo. No entendemos, como te dije, pero es lo que Dios quiere. Yes. En fin, en medio de ese proceso, creas la canción. Antes del proceso, ya habías creado la canción, entonces que entiendes el porqué de la canción. Y la haces tuya. Esa es tuya, full. Porque es la que te identificas con ella, porque fue el proceso más fuerte que has atravesado en tu vida, en tu caminar. Ha sido el proceso más fuerte. Ahora, hay una canción que viene por ahí, una canción en vivo que grabaron en Alfa Studio. Así que cuéntame un poquito más de esa canción. ¿Cómo te sentiste al grabar esa en vivo? Porque es diferente del estudio. Del estudio a live es diferente. ¿Cómo te sentiste? Pues bien nervioso. Sí. Pero muy buena la experiencia, Pero uno como que no es lo mismo. Pero realmente está cool. Está cool, pero te gustó. Sí, claro. ¿Y esa canción de dónde nace? ¿De dónde sale? Pues esa canción nace literalmente de yo expresar mi oración por medio de un cántico. Literalmente está plasmada ahí mi oración. Esa canción es mi oración. Dios, yo quiero agradarte. Dios, yo quiero adorarte solamente a ti. Señor, yo quiero que mi vida sea rendida ante ti, que yo pueda doblegar mi voluntad y lo que yo deseo por lo que tú quieres y lo que tú deseas para mí, y que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo sea. Que realmente es mi oración. Que en aquel día, como habíamos antes mencionado, que Dios pueda decir: siervo fiel y prudente, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que aunque es difícil negarnos a nosotros mismos, no hacer lo que nosotros queremos, callar cuando queremos hablar, muchas veces esperar cuando queremos hacer. Y mi oración es esa, que yo, en mi vida sea de agrado ante el Señor, sea un sacrificio, que aunque cuesta, que aunque duele, pues nosotros día a día, para seguirlo a Él, tenemos que hacer como Jesús dijo, que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y que tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder seguirlo. Amén. Así que, pues, nada, hasta aquí este podcast. Te doy las gracias. Espérenlo pronto por la página de YouTube de Alfa Studio Production. Espérenlo pronto. La alabanza está súper linda. A mí me encantó. Quedó súper bella. Gloria a Dios. La letra está bien... Te toca el alma. Espero que sea de bendición para todos, ¿verdad? Todos aquellos que la escuchan. Espérenla pronto por nuestro canal de YouTube. Así que, otra vez, suscríbete a nuestro canal.
Dale a la campanita para que tan pronto salga esa alabanza que está súper hermosa, la puedas escuchar. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Que bendiga. Amén, amén.